Bien, ya estamos por aquí. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Gusto en verte. Federico Anaya, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo en orden? Todo en orden, vivo y coleando, como dicen por ahí. Muy bien. Federico Bonazo, buenas tardes. Estuve tentado a decir coleando y vivo, pero no, vivo y coleando también por acá, como el tocayo, con el enorme gusto de saludarlo a él. A ti, Julio, que hace rato que no dirigías la mesa. Arturo, vamos a extrañar a Tere y a Marta Olivia, pero a la vez es un gusto también estar con Fede y contigo de regreso, Julio. Muy bien, gracias por todo, Federico Bonazo. Don Arturo Cano, buenas tardes. Don Julio, ¿cómo le va? Federicos, un Sí, los gusto Federicos. dialogar con ustedes, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ya no nos queda Arturo, sino cambiarnos tantito el nombre para que tú seas Arturo Federico y yo Julio Federico, y ya hacemos la mesa de los Federicos. Total, para adelante. Hoy hay varios temas interesantes que nos van a consumir rápidamente el tiempo disponible, así que les invito a que hagamos un esfuerzo de economía declarativa para poder abordar diferentes aspectos. Federico Bonazo, ¿qué piensas de entrada? ¿Qué nos dices respecto a la conferencia de prensa que ha dado hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Tus primeras reflexiones o observaciones, Federico Bonazo. Creo, Julio, que es una conferencia para ganar tiempo político, ¿no? Donde declara que la Fiscalía General de la República va a traer el caso una vez que la Fiscalía del Estado le proporcione todo el material que la Fiscalía General está solicitando, en un plazo que no queda muy claro y que tampoco queda claro, o en todo caso establece que por ahora la Fiscalía está recibiendo información sin asumir del todo la responsabilidad del caso de Teuchitlán, ¿no? Luego le preguntan sobre las madres buscadoras, dice que, bueno, se enreda un poquito, en un principio que la prensa pueda acompañar a la Fiscalía del Estado en estas primeras, en estas indagaciones que corresponde a la Fiscalía del Estado entregar a la Fiscalía General de la República y que luego se verá, pero sin violar protocolos procedimentales, es decir, patea con lenguaje técnico la posibilidad de invitar a las madres buscadoras, ¿no? Luego inserta una interesante sospecha sobre la validez de las pruebas. Comenta que, bueno, se encontraron restos, pero no sabemos, insinúa que pueden haber sido sembrados los restos, aunque no evade a pregunta expresa la afirmación de que en efecto en Teuchitlán había restos humanos. Hace un destrozo de la Fiscalía de Jalisco y su desempeño, con lo cual queda muy en claro que por ahora la estrategia política, que siempre hay política contaminando lo técnico y lo judicial, es descargar hacia un mal desempeño que por otra parte a nadie le va a costar estar en desacuerdo con la afirmación de que la Fiscalía del Estado de Jalisco no hizo nada o cosas peores, dejó de hacer. En fin, también ha reconocido que hubo secuestrados en el inmueble, no se quiso meter en detalles, habló de víctimas, de testimonios, pero bueno, para establecer qué es lo procedente en los términos técnicos que usa el fiscal y que mi tocayo va a poder desarmar o en todo caso explicar mucho mejor que yo, hay una serie de laberintos que recuerdan a la vieja retórica priista con la cual los funcionarios sabían escapar muy bien usando el lenguaje de lo que eran definiciones y respuestas mucho más concisas y concretas, que son las que le exige la sociedad por un lado y hoy los compañeros de prensa en la conferencia que dio. Gracias, Federico. Arturo Cano, ¿cuál es tu primera lectura de esta conferencia de prensa? Observaciones. ¿Qué es lo que nos dices, Arturo? Bueno, yo me quedaría, Julio, con una cosa que no está expresamente en los objetivos de esta conferencia del fiscal, que nos hace poner el ojo en lo que hemos señalado en estas mesas durante largo tiempo. Se va a hacer una elección próximamente para ministras, ministros, jueces, magistrados, magistradas, pero nos hace falta la otra gran pata del sistema de justicia, que son las fiscalías, los ministerios públicos, todos estos aparatos sin los cuales los juzgadores no pueden trabajar.
tenemos este caso donde el fiscal hoy pone el ojo sobre la negligencia, y toda la irresponsabilidad de la Fiscalía Jalisciense, como antes, hay que recordar, desmontó el mismo fiscal Hertz el montaje de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del hombre fuerte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Aquel famoso video del supuesto asesinato en una gasolinera que el fiscal Gertz desmontó en un mensaje similar y que costó la salida del entonces fiscal de Sinaloa. Entonces nos hace voltear la mirada o poner el lente nuevamente en pues otro de los grandes pendientes que no se va a resolver con la elección de junio próximo. Bien, gracias, Arturo. Por favor, Federico Anaya, tu primera lectura, tus opiniones, observaciones sobre esta conferencia de prensa. Bueno, de entrada creo que lo que nos molesta a todos es que este asunto había empezado hace 6 meses. Se había habido una denuncia. Hertz más o menos explicó 2 veces cómo había sido y es más o menos consistente. Intervienen las mesas de seguridad, la que corresponde a esa región, y la Guardia Nacional interviene, hay un combate, hay detenciones y se deja a la Fiscalía del Estado que investigue. Todo esto hace 6 meses. Y la Fiscalía del Estado no termina bien su trabajo. Nadie sabe, realmente no nos informó nada Hertz acerca de, más allá de que hubo detenidos y están procesados, más nada sobre eso. Pero el asunto es que, en teoría, las mesas de seguridad donde están Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado, pues también está sentada la Fiscalía General de la República. Entonces, aquí hay una cosa que Hertz no explicó, y es que no hay modo en el sistema de seguridad que se implantó desde el sexenio de Andrés Manuel, la Fiscalía General de la República no supiera que algo estaba pasando ahí. No lleva la investigación, le tocaba a la del Estado, eso es cierto, pero tendría que haber tenido presente el lugar por el operativo. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? La actitud de Hertz es la actitud de un burócrata en una ventanilla, en la ventanilla federal. Y lo que dijo, y eso es lo más desesperante, en mi opinión, de la conferencia de hoy, es: nosotros apenas empezamos a recibir información de parte de la Fiscalía del Estado. Y mientras ellos no terminen de pasarnos los expedientes, entonces nosotros no podemos decir algo más. Y lo que dice es muy poco. Lo que dice es lo que ahorita acabo de resumir: se empezó una investigación a nivel estadual y no ha continuado y no hay resultados claros de nada. Luego, no termina de definirse respecto, por ejemplo, los reporteros dijeron, bueno, si hicieron mal su trabajo en el Estado, entonces habrá responsabilidades. Y ahí, pese a que ya los hizo pedazos, como bien dijo Federico, y nos recuerda, don Arturo, lo que pasó en Sinaloa, Hertz se echa para atrás y dice, todavía no podemos decir nada porque nosotros no tenemos todos los datos. Lo peor, en este instante no ha habido una atracción. Esa es la noticia. La Fiscalía está pidiendo información y está evaluando a ver si atrae o no atrae. Y eso, por cierto, es una paradójica muestra de la autonomía de la Fiscalía General de la República, porque en opinión de la Presidenta de la República, debería atraerse de inmediato. Y entonces se lo pasa a la Fiscalía. Pero el fiscal lo que está diciendo es, pedí información, estoy evaluando, les doy mi primera opinión de lo que ya me mandaron, pero mientras no terminen de mandarme los expedientes, yo no puedo hacer nada. Y ya que lo hagamos y empecemos nuestra investigación, entonces les voy informando. Es decepcionante. Bien, Federico. Federico Bonazo, corresponde, es que es muy difícil, Federico Bonazo, poder abordar periodísticamente un tema tan delicado, tan necesario de información. Digo, para eso rindió un informe hoy o hizo su presentación en una conferencia de prensa el fiscal general de la República, pero en términos generales
muy atenido o muy acomodado en la terminología, los tecnicismos, las referencias, los tiempos, ya se verá cuando llegue el momento, ya lo haremos, que es parte del lenguaje jurídico burocrático que tanto molesta a tanta gente. Yo me pregunté si yo hubiera estado, cualquiera que hubiera estado con un agente del Ministerio Público llamado Alejandro Gertz Manero, y esas fueran las respuestas y la actitud, híjole, pues seguramente no avanzaría mucho lo que yo estuviera planteando. Federico, ¿qué tanto hay ese choque entre percepción social del funcionamiento de los aparatos judiciales, procuración e impartición de justicia, y pues el lenguaje burocrático y este tipo de investigaciones? ¿Qué esperar, Federico? Pues es una burla a la ciudadanía, o sea, a ver, estamos hablando de Gertz Manero, el que no encontró eh, indicios importantes como para iniciar una investigación judicial en contra de Cienfuegos. Estamos hablando de Gertz Manero, el que desarmó la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo, la Fiscalía Especial de Ayotzinapa. Estamos hablando de un mago de la política, mucho más que de un fiscal general autónomo que haya cumplido con la demanda de hace tanto tiempo acumulada por esta sociedad de tener una fiscalía verdaderamente autónoma y que funcione, ¿no? Porque si es autónoma nada más, pues no alcanza. Y no sé, no hubo un solo periodista que le preguntara, se podría hacer casi hasta un chiste, decir, bueno, usted acaba de declarar que la Fiscalía del Estado de Jalisco ha sido un desastre, que no ha podido cumplir con sus funciones más elementales, que ha tenido negligencia por lo menos, pero usted le está pidiendo a esa Fiscalía que siga trabajando en el caso con negligencia, desastre, para que a ver si ustedes ahora sí le late entrarle al asunto. Yo creo que aquí hay una pulseada política donde se está evaluando por otras partes del gobierno el daño que puede causar el caso Teuchitlán en la circunstancia de que realmente se cumplieron una serie de sospechas que hay en torno a ese inmueble, pero lo hemos dicho tantas veces, no es necesario para enfrentar el horror de las desapariciones, la tragedia y el crimen que se perpetúa en el tiempo de las desapariciones, casi que no es necesario Teuchitlán. Por supuesto que hay que investigar a fondo qué ha sucedido allí. Pero hay tantos otros, lo que acabamos de ver en Reynosa, es decir, acá lo que hace falta es un cambio de voluntad política y judicial y un cambio absoluto de cómo trabajan las fiscalías. Ese cambio absoluto, ¿cómo se puede dar en el corto plazo? Bueno, ahí podrán defenderse aquellos que digan que esto es imposible, pero ya llevamos un rato largo en el cual esa parte de la Procuración de Justicia no termina por avanzar y termina siendo siempre justificada por la otra política, ¿no? La de la mañanera. En algunos casos llega a ofender, ¿no? La retórica esta con la cual siguen pateando hacia adelante los problemas. Yo creo que ya es una ofensa. Y tú lo decías, ¿cuál es la percepción del ciudadano? Bueno, cualquiera que haya tenido contacto con un ministerio público en este país no puede tener sino una percepción negativa. Es decir, entras a una estructura de extorsión pública donde el que tenga más dinero puede acceder a un pedacito de justicia. Y esto se sigue perpetuando en el tiempo y en casos paradigmáticos como Teuchitlán tampoco hay una aparente voluntad de por lo menos, con el impacto mediático que tiene este caso, cambiar o intentar cambiar la percepción que tiene la ciudadanía del desempeño de las fiscalías. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano hace algunos minutos entrevistaba a Jonathan Lomelí, periodista que publica columna en El Informador, en la televisión está en Canal 44, publica en NTR Guadalajara, y entre otros temas, él decía que bueno, pues que parecería que también se está enderezando toda la acción federal por parte del fiscal Gertz en razón también de intereses o visualizaciones políticas electorales. Es un flanco que creo que es ineludible, aunque hoy haya una cierta pretensión de algunos segmentos internéticos o chateadores, en el sentido de que no se aborden esos temas como si no fuera una realidad constante. ¿Qué piensas de esa vertiente también de lo que implica Movimiento Ciudadano dominante en Jalisco, Morena que no ha podido entrar ahí, aunque tuvo una alta votación en la pasada elección de gobernador? ¿Qué piensas, Arturo? Bueno, hay esa tentación sin duda de, dicen algunos, politizar, yo diría más bien partidizar el tratamiento de casos o de tragedias como es la
la de los desaparecidos, que hemos vivido ya desde hace muchos años. Creo que el hecho de que esto haya ocurrido en Jalisco obliga a la 4T, más allá de la Fiscalía General de la República, a ser aún más escrupulosa en el tratamiento del tema, para que no sea visto o que no sean vistas las acciones que se tomen al respecto como un asunto de venganza política o de ataque a un partido político, o que estemos frente al hecho de que se vaya a fondo en casos como este de Jalisco y se desatiendan problemas similares que ocurren en entidades gobernadas por Morena, o donde incluso en sitios donde los 3 niveles de gobierno son del partido del poder a nivel federal. Entonces, creo que es preciso que haya todo este cuidado. La indignación que despertó este hallazgo, este caso, esta denuncia, pues ha provocado que resulte decepcionante este primer mensaje de Hertz, pero ojalá por esta ocasión pues haya realmente el uso de esta terminología o de esta jerga jurídica sea porque realmente se esté cuidando que se sigan todos los pasos de manera adecuada, para que no resulte luego que la investigación también por la Fiscalía General fue mal hecha, etcétera, etcétera. Bien, Arturo, gracias. Federico Anaya, tuve la tentación de titular este programa algo así como Teuchitlán o Hertz, autopsia de lo judicial a nivel federal y estatal. ¿Crees que hoy lo que vemos es colocar sobre la mesa la realidad que ahora sí que sabíamos, pero temíamos confirmar, o ya lo teníamos muy confirmado, de esa realidad de las omisiones, las impericias, los desacomodos, en fin, todo lo que se ha dicho respecto a la Fiscalía de Jalisco, pero al mismo tiempo también, pues la parte de la federal? ¿Autopsia judicial, Federico? Sí, y lo peor de todo es que es una autopsia hecha en pedacitos a lo largo de, en este caso, 6 meses, y que no ayuda realmente a las cosas. Por ejemplo, sobre eso de la autopsia. ¿A quién pertenece el terreno donde está este rancho Izaguirre? Uh-huh. Y resulta que mejor nos enteramos a través de los medios de comunicación. Y fíjate, sí, MX. ¿Quién iba a decir que MX iba a hacer una investigación interesante? Que se fueron al RAN y descubrieron incluso el nombre propio, si lo dijeron en público, de el ejidatario, porque es terreno ejidal, uh-huh, que su asamblea le asignó esa parcela. Incluso tenemos el número de la parcela. Por cierto, dijeron que iban a proteger los datos personales de la persona, pero si te dan el número de la parcela, te dan el nombre propio, y te acuerdas que el RAN, el Registro Agrario Nacional, es público, pues no lo protegieron mucho, ¿verdad? Pero eso nos enteramos gracias a los medios. Eso, Hertz dijo hoy que no lo había investigado la Fiscalía del Estado. Bueno, entonces es una autopsia toda mal hecha, fea. Yo quisiera 2 cosas. Recordar algo que dijo hace 2 días Ana Laura Magaloni, que es que este caso en particular podría ayudar a hacer por una sola vez bien una investigación, pero eso significa que hay que cambiar la actitud, y la actitud que vimos hoy de Hertz es mala, es decepcionante. Fíjense nada más en qué. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra, que no estoy seguro de qué región es, le preguntó que qué responsabilidad tendrían los adolescentes reclutados por los cárteles. Y Hertz le responde: en cada caso lo vamos a analizar, no podemos dar un criterio general. Y luego dice, establecerlo así genéricamente, o sea, una idea general, son o no son responsables, eso no es función de la institución, dijo Hertz. Y ahí estoy completamente en desacuerdo. La ley que le dio autonomía a la Fiscalía previene que la Fiscalía presente, y no lo ha hecho ni lo ha terminado de hacer, al Senado, un plan de investigación criminal, donde el fiscal tiene que escoger qué cosas son más importantes.
Entonces, por ejemplo, investigar un caso como este y luego pensar, investigar si tenemos señales de que hay otros lugares donde se haga lo mismo que se está haciendo en ese lugar o que se hizo en ese lugar, eso es parte de un plan de investigación criminal. Ahora, ¿cuáles son los crímenes que estamos investigando? Estamos investigando la desaparición, el secuestro, la leva, que ese es el nombre clásico, o sea, se recluta gente para convertirlos en sicarios, en tropa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Hertz, en lugar de hacer eso, que la ley lo obliga, que es tener una visión general para investigar, lo que nos dice y lo que le contestó a Citlali, la reportera, es que no podemos hacer declaraciones generales, es que tenemos que ver cada caso concreto. Es textualmente, Julio, la ventanilla, el Ministerio Público horripilante que no quiere trabajar las cosas y que te receta formulismos que no te dicen a ti como ciudadano nada. Y eso está terrible. Ahora, también le preguntaron los reporteros qué opinaba de lo que la presidenta va a hacer en lo que sí le corresponde a la presidenta, que es en Comisión Nacional de Búsqueda reforzar mecanismos. Y Hertz, cuya institución ha sido una de las que no ha querido cooperar con el sistema que presiden las comisiones de búsqueda, le contesta: cualquier cosa que venga será siempre una ayuda, cualquier mecanismo, como si él fuera, ahora sí, no solo una ventanilla, sino la gran y suprema ventanilla en la cual se van a discutir uno por uno cada uno de los casos. Cuando el problema, la ley de desaparecidos lo dice muy claro, es un problema estructural y es una realidad compleja que necesitaría la cooperación de varias instituciones. Muy mal la cuestión, pero muy rica. Tendríamos que seguirla desmenuzando esta conferencia de prensa. Sí, así es, Federico, gracias. Federico Bonazo, hay una corriente expresada sobre todo en las redes sociales que me parece a mí que busca disminuir la gravedad de lo sucedido en este rancho Izaguirre, que está discutiendo mucho acerca de, ya vieron, se demostró que no es un centro de exterminio, como si el punto fuera solamente el hecho de comprobar que sí fue o no fue un centro de exterminio, que defiende también a Alejandro Gersmanero como si fuera hoy un héroe de la justicia, cuando su historial desde la Operación Cóndor en Sinaloa, en los recónditos años, pero muy atrás del siglo pasado, pues ha sido siempre de complicidades, de ineficacia y de estar al servicio de los poderes en turno, incluso encubriendo horrores como los de aquella Operación Cóndor. Pero te pregunto, Federico Bonazo, ¿cómo ves esos batallas, esos litigios en la opinión pública en los que pareciera haber un bando que quiere culpar a como dé lugar a la 4T de lo que está sucediendo, narcoestado, narcopresidencia, bla, bla, tratando de generar ánimos intervencionistas gringos o potenciarlos, y por otro lado también una opinión cercana o propicia a la 4T que quiere diluir todo esto? Federico. Eres muy hábil porque sabes tocar los botones de las cosas que me encienden. Yo había entrado a la mesa sereno, tranquilito, pero eres un genio. De eso se trata. Eres un hombre de una gran capacidad psicológica. A ver, si hoy vimos cómo te comparaban a ti con las cosas que decían de ti y de otros tantos que se animan a hablar de Teuchitlán, a hablar, y hay un periodismo oficialista compuesto por gente que es amiga, a las que le tengo aprecio personal. Ver burlándose, decir, ahora hay unos que dicen que, bueno, que siempre no fue un campo de exterminio Teuchitlán. ¿Cómo le van bajando a las cosas que decían en un tono de burla, minimizando que es que insistamos en un concepto fundamental? Hay 7,000 fosas clandestinas. Está lleno de casos del pasado profundo y del pasado reciente, donde el crimen de la desaparición de personas está más vigente que nunca, entre otras cosas en términos legales, porque es un crimen que hasta que no aparezca la persona y no se castiga a los culpables, sigue vigente. Entonces, el querer minimizarlo esto por razones politiqueras, pues bueno, ya. Hay gente que dice, yo era de los que decía que no politizar y ya me regañó Arturo Cano y otros. Politiquería, como lo queramos llamar, que lo quiere
quiere apartar el tema de las desapariciones de la importancia que tiene y convertirlo en una disputa donde se invierte la causalidad. Además, hay mucha gente que dice, no, esto está hecho para agredir a la 4T. Yo lo ponía en un tuit hace poco, que el eslogan, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿está diseñado por Alarraqui en Latinos para agredir a la 4T? ¿O es un reclamo profundo, esencial de la sociedad? Ahora, aquí habría que señalar, bueno, podría seguir un rato sobre esto, pero no quiero abrumar a nadie. Me parece desleal con la historia, desleal con la sociedad misma, que se genere una narrativa en la cual la 4T es la víctima y no los desaparecidos y sus familiares. Me parece bajísimo. La derecha lo podemos esperar, ya sabemos que cómo se maneja. De América Rangel, que está usando todo el tiempo el dolor de las desapariciones para hacer política o politiquería, como la queramos definir, ya lo sabíamos, pero no podemos caer los que estamos en el bando de la justicia en ese tipo de triquiñuelas narrativas, ¿no? Bueno, lo dejo aquí si quieres, Julio, porque yo podría seguir un rato. Hay que desarmar esa narrativa, hay que desarmar, hay que volver como una decencia base, ¿no? Decencia elemental a partir de la cual implementar la discusión pública. Bien, Federico, regresaré en el turno que siga a ver qué botón hago detonar en Federico Hay Donato. cosas por ahí en los temas que nos esperan también. Así es, así es. Arturo Cano, hay quienes dicen el elefante en la sala. No se habló tanto de Enrique Alfaro. ¿Cuál puede ser la corresponsabilidad o la responsabilidad, cuando menos histórica y política, de Enrique Alfaro en todo este caso? Y pues la verdad, ¿cómo han sido los gobiernos de MC en Jalisco, el anterior de Enrique Alfaro, y esta parte en la cual Pablo Lemus también ha tenido una parte en la cual las fiscalías que ellos han impulsado e impuesto, en el caso del actual gobernador Lemus, pues no han podido cumplir de una manera decorosa con sus encargos? En fin, Arturo. Bueno, el papel de Enrique Alfaro como gobernador fue realmente lastimoso frente a esta tragedia de los desaparecidos de Jalisco, una de las entidades con un mayor número de desapariciones, porque se dedicó no solo a negar sistemáticamente o a minimizar sistemáticamente el fenómeno, la tragedia, sino incluso a criminalizar a las familias, a reprimir incluso al movimiento de familiares de víctimas. Entonces hay una responsabilidad muy clara de este personaje, que además ahora anda en Europa en una gira después de haber dejado al poder y declara que él lo que realmente quiere ser es entrenador de fútbol, o que sueña con entrenar a las Chivas o algo así ha dicho, ¿no? Pero digamos, a ver si no acaba de chiva expiatoria. Pues la frivolidad absoluta de este personaje. Pero yo insisto en que hay una responsabilidad compartida y la necesidad de que, ante las dimensiones de esta tragedia, que además está extendida en muchas entidades, pues se vaya realmente a una suerte de pacto nacional, de reconocimiento por un lado. Hoy la presidenta en la mañanera dijo por ahí una frase, habló de la violencia que hay en varias partes del país, que era una expresión que no escuchábamos el sexenio pasado. Entonces ahí hay un punto de partida, algo alentador, porque hoy es Jalisco, pero mañana puede ser Guerrero o Chiapas, o bueno, simplemente las denuncias que ha habido en Chiapas o en Tabasco de parte de los que están ahora en el gobierno respecto a gobiernos anteriores que ya eran de la 4T, pues deberían alertar o llevarnos por ese camino, por esa ruta, de que frente a esta tragedia, pues es necesaria buscar otro camino y dejar este uso carroñero de
del dolor, del horror, que se está haciendo de manera muy evidente, ¿no? Del lado de la oposición parece haber incluso una campaña, seguramente hasta pensaron cuál tema les faltaba para entrar así como lo han hecho con otros temas o lo hicieron durante el gobierno de López Obrador, pues cuál tema les faltaba de esos temas que hieren profundamente a la sociedad, que lastiman a la sociedad para tratar de dañar al gobierno. Es como si, pero aparecen en el escenario personajes, por poner un ejemplo, como Javier Lozano poniendo la etiqueta de fue el Estado, ¿no? Realmente causa, no sé si risa o indignación, pero termina ayudando incluso a la presidenta que un personaje como ese que estuvo en el gobierno de Felipe Calderón pretenda montarse en una consigna que fue acuñada por el movimiento de Ayotzinapa. Del lado de los de una parte, de una porción de los opinadores de la 4T, es muy lamentable ver que comienzan a atacar a algunas de las madres buscadoras por los pasos en los que andaban sus hijos, así como atacaron durante años a doña Rosario Ibarra de Piedra, diciéndole que su hijo era un asesino, un secuestrador. ¿Cuántas veces no tuvo que aguantar Rosario Ibarra los ataques de la prensa en una época, además, en que había una hegemonía priista que aplastaba mediáticamente, no había ni redes sociales, y aplastaba mediáticamente a personajes tan valientes y heroicos como doña Rosario? Arturo, gracias por tu comentario. Federico Anaya, para ir cerrando esta parte, a reserva de que quien quiera hacer luego algún comentario extra, adelante. Pero Federico Anaya, ¿qué sigue procesalmente en lo que hoy vimos de este primer informe del fiscal general de la República? Uno, y segundo, pedirte tu opinión, aunque sea breve, sobre el tema de las propuestas específicas que ha dado la presidenta Sheinbaum y que colectivos de varias partes del país han dicho que están desinformadas, que sus asesores no le han informado adecuadamente de que muchas de las propuestas o algunas de ellas ya están vigentes, pero incumplidas o no aplicadas. En fin, Federico. A ver, ¿qué es lo que sigue? Yo le creo a Hertz porque hasta eso es un burócrata horripilante y formalista que nos dijo qué va a pasar. O sea, él ya nos dijo, él no tiene el control de la investigación. La invitación que hizo a los reporteros a ir al rancho de Izaguirre depende de que quien tiene la investigación abierta, que es la Fiscalía de Jalisco, esté dispuesta a hacerlo. En otras palabras, Hertz invitó a la casa del vecino sin haberle preguntado. Lo cual significa que mañana bien puede no pasar nada. Segundo, el vecino sabemos, porque Hertz nos lo dijo, que no ha hecho ninguna investigación y sabemos por guerreros buscadores que estaba abandonado el lugar y aunque jurídicamente estaba asegurado, es decir, supuestamente bajo vigilancia, pues entraron y hicieron su propia investigación como sociedad civil. Entonces, es, en mi opinión, ridículo lo que está pasando. ¿Qué es lo que sigue? Que terminen de enviarle los expedientes y Hertz dijo que tal vez en esta semana. Y una vez que reciba, él tiene que hacer su investigación y luego ver bien formalistamente a ver si puede entrar. En otras palabras, ni siquiera es seguro que yo le creo a Hertz, porque el señor en la ventanilla eso nos dijo. Ni siquiera es seguro que la Fiscalía General de la República vaya a entrar. Ahora, ¿qué es lo que tendría que haber pasado? Tendría que haber pasado que la Fiscalía se atreviera, en vista del problema general de desaparecidos, del problema general de reclutamiento forzado de jóvenes, a tomar la investigación, quitarle, ir. Uno va a la oficina y le dice, me entregan en ese momento todo lo que tengan. Y si no lo tienen, entonces ustedes están obstruyendo la justicia a nivel federal. No, eso lo hubiera podido hacer y lo ha hecho la Procuraduría y luego Fiscalía de la República en otras ocasiones. Pero ahora decidió Hertz no hacerlo. Ojo, la presidenta dijo, esto le toca al fiscal y el fiscal está tomando la decisión de ir con paso de tortuga.
y nos lo está explicando con cinismo. Eso está mal. Ahora, hay otros elementos en el sistema que pueden ayudar. Y hay un detalle. Estuvimos discutiendo en tu segunda pregunta, hace un año más o menos, cómo estaba el Sistema Nacional de Búsqueda, qué era lo que se había avanzado, qué fue lo que se detuvo, se desmanteló, no se desmantelaron cosas. Pero luego se nos olvidó el tema, si te fijas bien, y ahora volvemos a tomarlo. Efectivamente, muchas de las propuestas de Claudia hablan de cosas que ya estaban en la ley, pero mi opinión muy rapidita sobre eso es la siguiente. La ley era una ley diseñada por el demonio. Me parece que era Castillo, el consejero jurídico de Peña, que negoció esa ley de desaparecidos, metiéndole todas las complejidades posibles, de tal manera que en el proceso de investigación sobre desapariciones forzadas a manos del Estado, forzadas a manos del crimen organizado, que era el problema que pedía la sociedad que se resolviera, también metieron a los chicos y chicas, adolescentes que se van de su casa. Porque, sí, jurídica, formalmente, también son desaparecidos porque no sabemos dónde están, y por eso le pusieron no localizadas también. Lo cual complicó la aplicación de la ley de una manera horripilante, y el gobierno de Peña sabía que si metía más cosas a la ley y la hacía mucho más coordinable, o más bien obligaba a que se coordinaran cada vez más instituciones, 32 comisiones de búsqueda, más la federal, 32 fiscalías más la federal, lo más seguro es que no se iba a avanzar nada. Entonces, para los que dicen, todo eso ya saben la ley, pero no se ha hecho, tal vez sería bueno que nos acordáramos que fue el demonio el que hizo esta ley y que está diseñada precisamente para que no se avance nada. Y eso nos lo debió haber dicho desde el principio Carla Quintana. Porque ella después, ya mucho después, nos dijo, es que el problema es todo esto que acabo de decir yo. Si nos lo hubieran dicho al principio, tal vez hubiéramos empezado a pensar cómo podemos hacer esto más sencillo de atender. Bien, Federico, gracias. Sobre el tema lo dejamos ya, Federico, Bonazo, Arturo, ¿algún otro comentario? Mira, o vamos yo nada más una pregunta, Julio. Sí. ¿Gana la justicia? ¿Ganan las víctimas? ¿Si con esta visita se hace del horror un espectáculo? Yo creo que no. ¿De acuerdo? Federico, Arturo, si no hay otra cosa, vamos, perdón. Estamos de acuerdo con Arturo, completamente. Bueno, otro tema, por favor, Federico Bonazo, el relacionado con el retiro que ha hecho la presidenta Sheinbaum de la iniciativa de reformas al ISSSTE, que ha sido abiertamente impugnada por la CENTE, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha hecho manifestaciones, está hoy en paro nacional y en manifestaciones, plantón en el Zócalo, pero los propios profesores dicen que fue un gesto importante de la presidenta el reconocer los errores, las omisiones o lo que hubiera ella percibido en este planteamiento de reforma y lo ha retirado. ¿Qué opinas de todo esto y de lo que implica como un gesto de apertura tal vez de la presidenta Sheinbaum hacia una movilización importante de la CENTE? Federico Bonazo. A ver, ensayo una afirmación y una pregunta. La afirmación es, estamos viendo con el caso justo de Teuchitlán y ahora de la ley del ISSSTE a una presidenta con cierta proclividad a retroceder allí donde considera que su gabinete, el Poder Ejecutivo, las iniciativas de ley enviadas al Congreso tienen fallos que atentan contra los intereses de esa clase trabajadora, que es la razón de ser misma de la 4T. Y eso habla bien de la presidenta. Y ojalá sea, aunque sutil, el principio de un cambio de cultura política en la cual los presidentes machos consideraban un gesto de debilidad retroceder allí donde estaban haciendo mal las cosas. Me parece bien políticamente, me parece que expresa cierta sabiduría combinada con la sensibilidad social que no puede perder un dirigente de izquierda, como ha actuado la presidenta en el caso de la ley del ISSSTE. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un gobierno de corte social, que un proyecto político como la 4T, que sin duda ha legislado, ha llevado a rango constitucional una serie de derechos laborales, prestaciones, ha reivindicado a la clase trabajadora, ha mejorado su nivel de vida, su poder adquisitivo,
haya diseñado tan mal como denuncian las personas ligadas a todo este reclamo que hace la CENTE y otros trabajadores del Estado, cómo han diseñado tan mal un proyecto donde evidentemente no se logran revertir los grandes agravios que había en las leyes neoliberales contra los derechos de los pensionados. Ahí es donde surge una pregunta y uno, dentro de la pregunta se hace otra. ¿Será que hay una especulación, un resabio neoliberal o una necesidad de ajustar presupuestos que andan en peligro de poder concretarse ante las amenazas de los aranceles, una economía que parece que no va a crecer, de dónde se va a sacar el dinero? Porque la austeridad republicana no alcanzaría, según algunas visiones, para cubrir todas estas promesas crecientes de planes sociales que hay en México. ¿Sería eso o sería simplemente una impericia? Si fuera una impericia, bueno, también sería criticable. No puede ser que el personal jurídico o asesor jurídico de la presidencia cometa este tipo de fallas. Ahora, la clave de los reclamos, lo dejo aquí para no extenderme con el tema. Bueno, un poco las hemos visto en estas horas. Hay que ver ahora cuál será la respuesta política de la CENTE y de los otros sectores de trabajadores del Estado que se estaban uniendo al reclamo de la CENTE, que creo que ahí hay también una calibración política de parte de la presidenta de no querer dejar crecer una protesta social más grande. Yo creo que la sociedad le cree, salvo los que no creen nada, que son esa minúscula oposición de la que ya casi ni deberíamos ocuparnos. Se le cree a la presidenta, como se le creyó al presidente López Obrador, su voluntad de no reprimir la protesta social de los trabajadores y de la CENTE y de los maestros. Eso es clave. Si uno revisa la historia de represión brutal, donde hay muertos, desde Fox, pasando por Calderón, Peña Nieto, Nochitlán, lo que ocurrió también en 2006, a la represión que hubo en Oaxaca, a la APO, en fin, hay una serie de antecedentes que marcan que la protesta social en México fue reprimida por los gobiernos de transición. Ya no estamos hablando del autoritarismo priista, sino del prianismo, brutalmente con muertos, con lo que sería o debería seguir siendo en la memoria de todo este país un escándalo. Yo sí creo, y esperemos, que ese no sea el caso, y hay maniobras como el retirar la iniciativa de ley que hablan de una voluntad política de acuerdo. Gracias, Federico Bonazo. Arturo Cano, tú eres cronista político y de movimientos sociales y populares, conoces muy bien lo que ha sucedido históricamente con la CENTE, y hoy están estas expresiones, este retiro de la iniciativa presidencial, en algo que afecta no solo a los profesores, sino en general a los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido con este retiro presidencial de la iniciativa y con lo que se ha anunciado de que ahora se va a hacer postulados en la materia mediante decretos, y la CENTE que sigue en plantón y sigue en pie de lucha todavía? Arturo. Hizo muy buen resumen el doctor en economía por la UNAM, Gustavo Leal. Yo le digo el Herr Doctor porque es un buen amigo y estudió en Innsbruck, su postdoctorado. Y compartí por ahí con la producción unas fotografías que me enviaron profesores de la coordinadora. Yo no recuerdo, o ya no recuerdo, tendría que revisar mis archivos, hace cuánto no veíamos un plantón así en el Zócalo. Un plantón así de los maestros. Ha hecho un excelente resumen Gustavo. Yo creo que había que agregar algo sobre la lectura política. Una mala iniciativa del director del ISSSTE, una mala realización del documento ya legal, jurídico, por parte de la consejería, aderezado con la garantía de Alfonso Cepeda, secretario general del CENTE, y de Mario Delgado, secretario de Educación, de que no iba a pasar nada, de que todo estaba bajo control. En esta escena podemos dejar un poquito del audio, quizá, porque ahí habla la secretaria general del CENTE, eso pasó hace unos minutos. A ver. Sí. Adelante. Por la tarde en la Asamblea Nacional Representativa. Estén atentos, compañeras y compañeros, porque también dentro de esta jornada de 72 horas seguimos exigiendo que la mesa que tuvimos el día de ayer tenga continuidad. No nos vamos a esperar otros 2 meses para que nos den solución a la
semana el Estado ya conoce. Bueno, ella es la secretaria general de la sección 22, una de las más combativas de la coordinadora, y pidieron ellos, así como ocurrió con el caso de la sección 7 de Chiapas, una reunión también con la presidenta, los mandaron al mes de mayo y ya anunciaron que pues dentro de 2 días van a acompañar o se van a manifestar en Guelatao, a donde va la presidenta por el natalicio de Benito Juárez. Yo creo que Alfonso Cepeda y Mario Delgado vendieron la idea de que no iba a pasar nada, de que todo estaba bajo control en el Magisterio Nacional, desestimaron las capacidades de movilización, no solo de la CENTE, porque ahora también se movilizaron sectores que salieron del control del Sindicato Nacional que dirige Alfonso Cepeda, quien parece más preocupado de su tarea senatorial y también de cumplir la promesa de darle 5 millones de afiliados a Morena, como lo declaró públicamente. Cuando yo le pregunté, te comenté eso el día domingo del evento de la presidenta en el Zócalo, me lo encontré por ahí, le pregunté que de dónde sacaba esa cifra de los 5 millones y me dijo que era una cifra de gente que sí existía en la realidad, que habían promovido durante la campaña y que el equipo de la presidenta Sheinbaum tenía auditado eso. Creo que empezamos a ver cambios muy importantes en la relación con el magisterio, porque durante digamos, a partir del 20, el que aparecía siempre cuando se hacía un anuncio importante relacionado con el magisterio, en una foto ahí en Palacio Nacional o con los distintas titulares de educación, era Alfonso Cepeda. Y ahora el anuncio de retiro de la iniciativa del ISSSTE se hizo después de una reunión con la CENTE, precisamente. Un profesor con el que hablé hizo un muy buen resumen, en mi opinión, de lo que significaba esta iniciativa para el magisterio, cuando dijo: quieren que nosotros paguemos la corrupción del ISSSTE. Es decir, hay un gran problema de los recursos, ya lo explicó bien el doctor Leal, pero a pesar de que en las mañaneras del presidente López Obrador una y otra vez se abordó el tema de la grave corrupción de los sexenios anteriores al instituto, pues nunca se procedió. Ahora hay un anuncio del nuevo director, de Martí Batres, que va a proceder contra una pequeña fundación, que no significa realmente gran cosa si vemos los grandes negocios que se dieron ahí en el instituto. Entonces, creo que pues no conocían a la CENTE, la desestimaron una vez más y quisieron, como dijo Leal, que los trabajadores cargaran con una doble tributación y pues ahí está el resultado. Las movilizaciones de los maestros no van a parar porque ellos no solamente pedían que se retirara esta iniciativa, piden que se retire lo que el mismo Martí Batres, en un evento que tuvo hace poco, nombraba como la destrucción neoliberal y proponía la reconstrucción de los derechos sociales en un evento que tuvo hace unos días, donde estuvieron además de él 3 secretarios de Estado, otros funcionarios de alto nivel y trajeron a ponentes internacionales. Un programa muy interesante porque entre todos los hombres aparecía 3 veces el de Martí Batres, porque él inauguraba, clausuraba y además daba una conferencia en el evento. Claro. Bien, Arturo, gracias. Federico Anaya, sobre este tema, la CENTE, el hecho del retiro presidencial de una iniciativa que forma parte de sus facultades de la Presidencia de la República, retirar esa iniciativa relacionada con reformas al ISSSTE. El doctor en economía Gustavo Leal, articulista de La Jornada, partícipe en todo la dirección del movimiento de la CENTE, nos decía hoy que se había producido no solo es una propuesta estrambótica e inoportuna de Martí Batres, pero además jurídicamente descuidada por parte de la Consejería Jurídica a cargo de Ernestina Godoy. En fin, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que se está viviendo en este tema? ISSSTE, CENTE, Presidencia de la República, Federico. Bueno, primero creo que es importante que pongamos atención a lo que la CENTE
reclamó primero en los estados y luego ya a nivel nacional. La gente lo que está reclamando es que la iniciativa no es la iniciativa que se prometió ya en 2 campañas presidenciales. Es decir, una iniciativa que revierta la reforma de 2007 a la ley del ISSSTE, que fue la que introdujo el sistema de afores al sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Eso no era la iniciativa y esa es la bandera más fuerte de la CENTE en toda esta movilización que hubo. Ahora, la pregunta es, ¿qué era la iniciativa? La iniciativa tiene algunos elementos acerca de si puede o no puede el ISSSTE construir o no construir. Esas son las cosas que se pueden arreglar vía decreto ejecutivo. Pero me parece que también hay una parte en donde ese gran hombre que es Gustavo Leal, de pronto es un poco injusto. La otra bandera, menos sistemática que la gente estuvo presentándonos a través de todas sus manifestaciones, era que se pretendía que los trabajadores pagaran. Y eso no es exacto si uno lee la iniciativa. La iniciativa lo que dice es que hay un problema, y por cierto, hay un problema en todos los pagos de todos los trabajadores del Estado y del sector privado, porque para facilitarle a los empleadores, que incluye el Estado, la vida y reducirles las aportaciones a la seguridad social, y para darle a los trabajadores un poco más de liquidez en la quincena, se aceptó diferenciar entre el salario base y el salario integrado. Y ahí es donde aparece, aparte otra de los mecanismos horribles de diferenciación, y eso no es neoliberal, esto se lo inventaron en el régimen priista, que es, yo te doy un salario base muy chiquito, que te permite a ti recibir un poquito más de dinero porque no te voy a descontar tanto, trabajador, para seguridad social. El patrón, sea el Estado o el privado, feliz porque tiene que pagar menos cuotas también. Pero el problema es que te doy una compensación garantizada que cada día es más grande que el salario integral. Esa es una de las raíces de que las pensiones tiendan a ser minúsculas en el largo plazo. Pero todo el mundo estuvo contento porque había más liquidez para la clase trabajadora en el momento, pero era una mala fórmula. Ese es el problema de fondo. Ahora, esta iniciativa trataba de avanzar sobre eso para los salarios más altos, para la burocracia alta. La burocracia alta se proponía que ahí sí se les cobren las cuotas de seguridad social con todo el salario, el básico y la compensación garantizada. Ojo, manteniendo el límite de pensión donde estaba. Es decir, ahí hay una cosa bien interesante. Los que deberían haber salido a gritar porque los iban a hacer trabajar eran los altos funcionarios de confianza, porque no iban a tener, por el lado del ISSSTE, una pensión más grande, pero sí iban a aportar más. No fue ahí. La CENTE, en mi opinión, incorrectamente entendió que también a ellos. El único problema es que el límite de 30 UMAS, algo así como el 80-90% de los salarios de los profesores de base está abajo del límite. Ahora, esto que acabo yo de explicar, en realidad es una cosa diminuta comparada con la gran demanda de todo el movimiento magisterial por echar atrás la reforma de 2007. Y entonces arregla un asunto, no se termina de explicar bien en público y al final de cuentas, que eso es la parte que me parece injusta, se pretende que los trabajadores todos iban a pagar. No, los que iban a pagar eran los altos funcionarios. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esto es mi gran esperanza, que a partir de esto que nos dijo Federico Bonazo, una presidenta que se muestra proclive y bien hecho de oír las reacciones, y qué bueno que se demuestra que la sociedad reacciona. Capaz de que ahora con el apoyo de la CENTE podemos hacer una reforma más profunda. Y ahí vamos a tener que discutir lo que también Federico comentó hace un momento. ¿Cuánto dinero nos cuesta como sociedad regresar al sistema de solidaridad universal que teníamos antes de 2007?
Ese es el tema importante. Ahora, hay otro tema chiquito que ahorita, por mientras, es terrible. Tú estás tratando igual a los desiguales. Los altos funcionarios, por más que se han hecho chiquitos los salarios arriba, siguen siendo, cuando ves los escalones salariales, hay un salto horrible para los trabajadores burócratas de confianza. Y ahí hay una injusticia muy grande, porque también a eso le sigues cobrando la seguridad social al mínimo. Son temas distintos. El grandote es el primero, y este también es una injusticia, pero es un poco más pequeño y menos urgente. Pero hay que discutirlo. Claro. Bien, Federico, gracias. Bueno, ya estamos en la parte final del programa, realmente ya nos quedan muy pocos minutos, pero con esa vocación de tocar los botones que activan mucho a Federico Bonazo, postrecito, Federico, o el tema Bolsonaro, Milei, política en Sudamérica. No, estamos pendientes, ya nos queda muy poco tiempo. Estar pendientes del miércoles más. Se ha convertido el miércoles en un día emblemático para la sociedad argentina, donde los jubilados, los adultos mayores, los viejos de esa sociedad, salen a reclamar por sus derechos, y no solo los suyos, salen a reclamar por... Ahí podemos establecer una verdadera diferencia en cómo se trata a los pensionados en México o en Argentina. Allá en Argentina lo están moliendo a golpes y están encarcelando arbitrariamente a algunas de las personas que los apoyan. En este recrudecimiento de la crueldad, y ver qué pasa hoy, ver qué pasa como todos los miércoles, que se ha convertido en la jornada de reclamo popular contra Milei. Esto acompañado de lo que en algún momento podemos revisar en otra mesa, que es el recrudecimiento de otras maniobras de la derecha mundial, como la más siniestra, ¿no? Que es la deportación de venezolanos solo por el aspecto a las cárceles negocio de Bukele, ¿no? Que es, yo creo que es parte de un mismo fenómeno, ¿no? Bien, gracias, Federico Bonazo. Arturo Cano, postrecito, por favor. Mira, para que hablemos de Bolsonaro tal como fue anunciado, la nota reciente es que Jair Bolsonaro, el expresidente, que puede ser muy pronto encarcelado por su participación, ya el juez ha presentado el caso en un intento de golpe de Estado y de asesinato del ahora presidente por tercera ocasión, Lula. Hizo un gran mitin el pasado fin de semana en Copacabana para tratar de presionar a la justicia, y al mismo tiempo su hijo Eduardo Bolsonaro anunció que se va a quedar en Estados Unidos para buscar ahí la protección de Trump, porque ya lo amenazaba también con investigarlo, con quitarle el pasaporte. Eduardo Bolsonaro es un conocido nuestro, de los mexicanos, porque en 2022 vino a México y destapó a Eduardo Verástegui como candidato a la presidencia, con una frase que recuerdo bien. Dijo: es que además de inteligente, es guapo. Eso. Bien, Arturo, gracias. Federico Anaya, para cerrar esta mesa, tu reflexión final, postrecito, por favor. A ver, Eduardo Bolsonaro, que decidió quedarse en Estados Unidos para no enfrentar la posibilidad de que lo acusen y lo arresten por el intento de golpe de Estado en contra del presidente Lula, mencionó que se quedaba en Estados Unidos y buscaba, digamos, el cobijo también del gobierno de Trump, recordando que Trump también trató, el Partido Demócrata, de eliminarlo de la política y de encarcelarlo. ¿Por qué me detengo en esto que dijo este señor de derechas y de tan horribles gustos políticos y estéticos? Y como nos dijo ahorita Arturo, porque una de las cosas que caracteriza a todo el continente en términos de su política democrática y de cotidianidad es que todos los errores de un lado o del otro del espectro político, de la derecha o de la izquierda, serán utilizados por la prensa, pagada o militante, no importa, para destrozar la imagen de los adversarios. Si ustedes quieren un ejemplo horripilante de cómo eso se vuelve tremendamente inestable, es Ecuador, por cierto, en donde todo mundo tiene acusaciones contra todo mundo
en materia de corrupción, falta de responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero no es una noticia terrible. Nada más que la sociedad tiene que estar lista para exigirle a las autoridades que están investigando los crímenes, por ejemplo, el golpe de Estado en Brasil, que sean puntuales, rápidas, no formalistas como ejerce nuestro primer tema, para decirnos qué hizo cada uno de los actores políticos y por qué lo hizo. Ojo, en Estados Unidos, una persona convicta y sentenciada por crímenes es ahora presidente de los Estados Unidos. Pero eso es porque ese sistema tiene 250 años de viejo. Eso no pasaría en las repúblicas mucho más modernas de Latinoamérica. Pero en el caso mexicano es tremendamente complicado porque, también lo dijo don Arturo en el primer tema, nuestras fiscalías son terriblemente ineficaces, iba a decir estúpidas, pero bueno, las dos cosas. Las dos cosas, bueno, muy bien. Pues muchas gracias a Federico Bonazo, gracias a Arturo Cano, gracias Federico Anaya, gracias por esta espléndida mesa. Ahora que se queda Bolsonaro en Estados Unidos a buscar la protección de Trump, no sé a quién le van a decir Verástegui y compañía, derechita cobarde. ¿Verdad? Exacto, exacto. Derechita cobarde. Bueno, pues gracias a los tres, gracias por esta oportunidad. Gracias. Siempre es un gran privilegio y orgullo tener sus opiniones y tener mesas como esta. Gracias, hasta pronto. Hello.